Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por, para poder reflexionar precisamente sobre esto que ya mencionaba, estimado doctor Jorge, acerca de lo que está sucediendo en Europa y yo creo que en gran parte del llamado mundo occidental. Perdón que está pasando el que vende, creo que tamales, pero bueno, ya saben, así es esto, ¿no? Y también quisiera agradecer, por supuesto, la presencia del claustro académico que hoy nos acompaña, así como de los estudiantes que también están aquí con nosotros. Como bien lo mencionabas, este es un fenómeno que se ha estado observando desde hace algunas décadas, pero de manera más acentuada quizá en los últimos 15 años, precisamente. Y aquí nuestro estimado doctor Pedro va a hablar de este fenómeno en general en Europa. Y yo me voy a concentrar en lo que sucedió básicamente en Italia, que es un reflejo también en gran medida de esto que está sucediendo en Europa en general. Me voy a permitir compartir un PowerPoint. No sé si ya lo pueden ver, porque yo desconozco ese sistema de Teams. Sí, sí se alcanza a ver. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Y entonces, creo que ya está ahí como en presentación, ¿no? Bueno, ok. Entonces es el radicalismo de ultraderecha en Italia. Lo primero que me gustaría realizar, porque hablamos de ultraderecha en Italia, y realmente la ultraderecha en Italia había dejado de existir básicamente desde la época de Benito Mussolini. Lo que tenemos después del derrocamiento de Benito Mussolini es una serie de partidos de izquierda, eh, fuertemente de izquierda, de derecha, partidos socialdemócratas, partido cristiano demócratas. Pero entonces aquí lo que yo aquí está, aquí lo que yo quisiera destacar de manera muy breve son estos elementos del fascismo histórico de Mussolini, porque nos van a ayudar a entender por qué a este partido de Giorgia Meloni, de los Hermanos de Italia, se les conoce precisamente como un partido post-fascista o un partido neofascista, y qué similitudes pudiera tener con aquel fascismo histórico de Mussolini. Aquel fascismo histórico de Mussolini carecía de un plan concreto. No tenía un plan de gobierno concreto, sino pareciera que se conformaba de una serie de elementos que iba tomando de aquí y de allá y que iban conformando, lo único que tenía concreto sí era un discurso nacionalista populista. Pero fuera de ese discurso nacionalista populista como plan de gobierno no existía. Entonces esto nos hace ver precisamente cómo estos fascismos o cómo estos partidos ahora de ultraderecha postfascistas pues se ponen en la comodidad de no dar una respuesta a varios asuntos de un plan concreto, simplemente se fincan en lo que es la retórica para decir que se van a solucionar sin establecer los cómo, ni los cuándo, ni con quién. Obviamente, el fascismo histórico se finca en una visión netamente nacionalista, el pasado glorioso de Italia, el imperio romano, el que dio de alguna manera condición, tradición, lengua, administración a la Europa, digamos, occidental. Entonces, obviamente, esta visión nacionalista también se finca en una cuestión racial, al igual que digamos, el neofascismo alemán también se finca mucho en la idea de la fuerza, ¿no? De la fuerza que es muy importante. Y esto nos lleva a aquel mote del partido precisamente de Fuerza Italia, que es Forza Italia, que es fuerza, y que no es otra cosa más que cuando la gente va al estadio a ver jugar al Milan, pues la gente en el estadio grita Forza, Forza Italia. Y de ahí Berlusconi pues, tomó esta idea y así nombró a su partido, Forza Italia, de una expresión netamente futbolera, populista, ¿no? Pero que denota esta idea nacionalista también de fuerza, ¿no? Y por supuesto, el totalitarismo,
el que vimos en el, digamos, en este fascismo histórico de Mussolini, una visión de gobierno central, lo cual aquí en los nuevos gobiernos, el nuevo gobierno de Meloni, se antoja un poco complicado, si bien ya se ha filtrado en la prensa, en diversos medios también, que está buscando una reforma institucional, pero le hace reforma institucional más bien como reforma constitucional, en la cual se estaría dando una mayor centralización al poder ejecutivo y de toma de decisiones, y que esto para algunos analistas pues más acuciosos están llamando que pudiera ser peligroso y pudiera dirigirse precisamente a un totalitarismo. Pero bueno, eso es algo para discutirse, por supuesto, para poner sobre la mesa. Ahorita estamos concentrando en esta historicidad. Y después está fuera de las corrientes políticas. En efecto, este fascismo, al igual que el nazismo alemán, se pusieron fuera de las corrientes políticas tradicionales. No eran socialistas, no eran comunistas, no era el liberalismo, de alguna manera no eran tampoco conservadores. De alguna manera ellos rechazaron todas estas corrientes filosóficas que existían en la Europa de aquel momento, pero insisto, recogieron de una y de otra algunos elementos del quehacer político, más que de doctrina política. No fue una doctrina política como tal, sino más bien fue el quehacer de la política, una política un tanto pragmática, pero sin una corriente fundacional clara como corriente o filosofía política, sino más bien era el quehacer. Por eso el símbolo es el fascio, o el fascismo, que viene de facere, del latín facere, que significa hacer. Porque en realidad no se metían tanto en estos asuntos teóricos, sino nada más hacían la política. Entonces, fascismo, que si bien hay que decirlo con toda claridad, hay diversas interpretaciones acerca del fascismo y hay todo un debate teórico sobre lo que es el fascismo o su significado. Fuera de ello, simplemente en cuestiones etimológicas, viene de hacer, y efectivamente ellos lo único que hacían era hacer política, más no meterse en los embrollos teóricos. Y por supuesto se mira por un unipartidismo, que es la idea, un partido dominante que sea el que se imponga sobre el resto de los demás partidos en un caso de una democracia pluripartidista, o de plano pasar a un sistema unipartidista y limitar las libertades de expresión. Y aquí vemos este fascio precisamente, que es el símbolo del fascismo de Mussolini, que son varias ramas. Una sola rama se rompe de manera muy fácil. Aquí se constituye alrededor de 10 ramas, 10 varas, y que esto le da fuerza. Tenemos el hacha, precisamente, que es el símbolo de la fuerza. Estas varas, perdón, unidas, que es el símbolo de la unidad. Claro, porque es la unidad de la nación, la fuerza de la nación. Y varios de los elementos que habíamos comentado, como el nacionalismo, está ahí precisamente simplificado en esta unión, en este totalitarismo, unipartidismo también está ahí, que todas las ramas, en lugar de estar sueltas, están unidas precisamente con una gran fuerza. Entonces, esta idea de revisar así a vuelo de pájaro algunos de los elementos del fascismo histórico nos ayudará a entender también cómo es que se inscribe este partido que lidera precisamente Meloni, que son los hermanos de Italia, y que se comenta que tiene estas raíces precisamente fascistas. Eh, para continuar, debemos comentar lo siguiente. A partir de este partido de Mussolini en los 30 y que termina en el 45, básicamente, y la reconformación de Italia como una república, tenemos que decir que no había resurgido un partido neofascista o posfascista en Italia. Hasta el 2012, que es fechas muy cercanas, precisamente con Meloni, con Giorgia Meloni. Entonces, en todo este periodo no había existido esta intención, digamos, fascista. Por eso, en efecto, estas ultraderechas o derechas en Italia
que aparece en nuestro título, pues llama la atención porque dirán, bueno, pero entonces ¿dónde están las ultraderechas? Pues es que la ultraderecha quedó en el 45, pero una serie de acontecimientos como estas películas que nos pasan el final al inicio y después nos van pasando por qué llegaron a ese final, por qué llegaron a esa situación, una serie de acontecimientos, es lo que nos lleva a entender esta ultraderecha ahora que existe en Italia y quizá en algunos otros países europeos. Pero Italia es muy particular. Una vez que se termina con el fascismo, pues obviamente es el triunfo de las democracias, es el triunfo de las visiones socialistas, que en Italia fueron muy, muy importantes, pero también de las visiones de centro izquierda, centro derecha. Sabemos que Italia es un gran mosaico de partidos políticos. Bueno, vaya, existió hasta el partido zapatista, ¿no? Inspirado en el movimiento, en el levantamiento de los zapatistas aquí en México. Entonces, esto nos da una idea de la gran multiplicidad de partidos políticos que existe en Italia, de las grandes fuerzas, de las grandes, digamos, vocaciones filosóficas de teoría política que yo converjo con una derecha o con una derecha moderada, central o con una extrema derecha y así. O estos últimos populismos que vimos en el movimiento 5 estrellas, también precisamente, que ganaron las elecciones en su momento de manera clarísima. Pero entonces nos habla Italia, y hay que decirlo claramente, de un gran dinamismo político, de fuerzas políticas y de lucha política que su propio sistema electoral permite que que sea muy difícil, por decirlo en términos un poco más modernos, instaurar una gobernanza, una posibilidad de llevar un gobierno, de conducir un gobierno y de establecer un gobierno que sea sólido y estable. Esto, esta falta, digamos, o debilidad de poder formar, que un gobierno pueda, de alguna manera, gobernar tranquilamente esta gobernanza, hace que los gobiernos en Italia sean muy inestables, y aún así es la tercera economía europea. Y sin lugar a dudas, ¿qué es lo que hace avanzar a Italia a pesar de estos tantos gobiernos que nosotros encontramos ahí? Bueno, lo que hace avanzar a Italia a pesar de estos tantos y muchos gobiernos, pues es la fuerza de sus propias instituciones también, el mismo diseño constitucional, que es curioso. El mismo diseño constitucional es lo que le da debilidad al gobierno, pero el mismo diseño constitucional es el que le da fortaleza a que más allá de los gobiernos Italia siga funcionando. Es una gran, es una gran institución, pues los administradores públicos establecen que la administración pública se inventó en Italia y algunos pues también dicen que la ciencia política se inventó en Italia. Y bueno, pero entonces Italia tiene una gran variedad de gobiernos, muchos gobiernos que duran poco tiempo. Dice, un gobierno dura en promedio entre 15 y 18 meses. O sea, hace 401 días. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dura un gobierno en Italia. Yo desde que tengo 6 años, pues más o menos, puedo comentar quién era el presidente en ese entonces y de ahí para el actual presidente. Y finalmente, lo puedo decir de manera fácil, porque no son tantos. Porque conviví con ellos de alguna manera, mi historia va con ellos. Pero, y son 6 años. Pero decir que en Italia duran casi 2 años los gobiernos es una barbaridad. Desde el fin de la segunda, estamos en el 2021, 22, perdón, y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ya llevamos 67 gobiernos. Eso no se ha visto y no se ve en ningún lugar. 67 gobiernos y cada gobierno dura en promedio 2 años. No vamos a ver aquí todos los gobiernos, algunos han repetido, pero sí vean ustedes, ¿y por qué repiten? Porque hay problemas de constitución del aparato legislativo y tienen que volver a llamar a elecciones. Vean ustedes, del 13 de julio del 46 al febrero 47. O sea, es que, de hecho, menos de un año, ¿no? No vamos a ver todos, pero sí quiero mostrarles un poco la lista porque visualmente sí impacta, aparte de que se diga.
sí impacta ver cuántos gobiernos. Aquí hay otras, más gobiernos, del 48 al 50, aquí del 53 de Gaspiero otra vez al 53, Fanfani del 58 al 59, un añito, Signi del 59 al 60, un año, Tambroni del 60 al 60, pues no duró ni pasó el año, fue de marzo a julio, imagínense ustedes. Luego otra vez regresa Fanfini del 60 al 62. ¿Y luego qué vemos acá? Más. ¿Y qué vemos acá? Más. ¿Y qué vemos acá? Más. Y gracias a Dios dirán ya se terminó, pero no, hay otra más. Vamos a hacerle como en las películas, ahí están. Ok, entonces tenemos que tener claro que esa es la historia italiana. Y en ese sentido, así como en su momento llegó, y me adelanto a las conclusiones también, y las voy construyendo, así como en su momento llegó Cinco Estrellas, totalmente populista, de izquierda, de un tanto de extrema izquierda, pues en realidad duró poco. Y en su momento se habló también mucho de esta idea del Cinco Estrellas, ¿no? De las cinco estrellas, o cinco estrellas, pero finalmente eh, pudiéramos nosotros poder adivinar o poder presagiar, sin mucha ciencia política, de que el gobierno de Meloni pudiera seguir este mismo camino. Habría que ver hasta dónde puede conducir ciertas reformas institucionales que ella llama, que le permitieran dar mayor aliento al gobierno italiano. Pero de entrada, este es el escenario, un gobierno corto. Ahora bien, ¿por qué llegó la extrema derecha a Italia? Bueno, es una serie de acontecimientos, de series desastrosas, acontecimientos desastrosos que fueron llevando precisamente a esta situación. Uno, lo que vimos, la inestabilidad y las disputas en el gobierno. La forma en que el gobierno se constituye en Italia, pues sin lugar a dudas nos están marcando la idea de que se tienen que formar coaliciones. Es muy difícil, extremadamente difícil que un solo gobierno pueda formar gobierno, que un solo partido pueda formar gobierno. El sistema electoral italiano está diseñado de tal suerte que se incluya a otras fuerzas políticas que si bien no ganaron la mayoría, sí representan algún interés de sectores de la población. Y que a lo mejor la diferencia electoral no es tan grande y que en esta lógica sería un poco visceral o limitante que el gobierno que hubiera obtenido el mayor número de votos, que el partido que hubiera obtenido el mayor número de votos formara un gobierno, eliminando las otras voluntades políticas del pueblo italiano que fueron expresadas a favor de los otros partidos. Y por ello, pues también, y para evitar un control autoritario, precisamente curioso, para evitar un control autoritario de un solo partido, pues entonces el sistema está diseñado para que tenga que hablar con las otras fuerzas políticas, ¿no? Presentarse con el presidente, en este caso el presidente Mattarella, y que éste le solicite que formen un gobierno. De ahí que estos gobiernos en realidad son la suma de diversas fuerzas políticas, pero a diferencia de otros gobiernos de coalición tradicionales, de estas políticas de coalición tradicionales, como por ejemplo me salgo un poco de tema como en Canadá, donde hay estabilidad por años, 10 años o 12 años. Aquí en Italia pues vemos que duran 2 años, porque a la vuelta del tiempo hay diferencias que quizás siempre las hubo desde que se constituyó el gobierno, como esta gran coalición última que se había formado, ¿no? Y que los gobiernos van marcando, que forman parte, y que los partidos van marcando su distancia respecto al gobierno establecido,
Y luego van al siguiente paso, que es empezar a golpear al Ejecutivo. Aunque yo forme parte del propio gobierno, lo empiezo a golpear. Y mi partido lo empieza a golpear. Y es esta la historia de por qué los ejecutivos, los primeros ministros, no duran al frente de los gobiernos italianos, porque hay patadas por debajo de la mesa de las propias coaliciones. Hay que decir que estas coaliciones de gobierno, pues a veces han sumado centro derecha, centro izquierda y a veces hasta una extrema, ya sea izquierda o alguna extrema, ya sea derecha, como la Liga Norte, después la Liga, y que al final, pues evidentemente hace muy débil estas alianzas de gobierno. Las diferentes coaliciones del 2013 en particular fueron muy débiles porque estas fueron las grandes coaliciones, las grandes alianzas que eran de tutti frutti, de todo, y evidentemente no fueron capaces ni siquiera de establecer una coherencia y un consenso respecto al plan de gobierno y cómo confrontar los problemas de Italia. Entonces, evidentemente se dio una gran debilidad y esto fue, digamos, un escenario fértil para los partidos de oposición en este caso de ultraderecha, porque desde la comodidad de la oposición, pues simplemente iban señalando, marcando, machacando todos los errores, todas las debilidades, todas las frustraciones. Los partidos tradicionales se desgastaron. Exactamente. La gente ya no confía en toda esta lista de partidos tradicionales. Los partidos liberales, los partidos demócratas, socialdemócratas, cristianos, todo lo que ustedes quieran. Estos partidos también tecnócratas, que todos han llegado al poder y ninguno ha podido sacar a Italia de una serie de problemas que presenta. Entonces, ya los partidos tradicionales, pues ya no representan una opción política real, y si viene un partido nuevo, que incluso va más allá del partido también de extrema derecha, que es la Liga, y este partido nuevo sería los Hermanos de Italia, con una nueva promesa, pues evidentemente ayuda a que estos partidos lleguen al poder. Las frecuentes crisis, ¿no? Italia, Europa ha vivido una serie de crisis y esto se suma a la incapacidad de los partidos que se convierten en gobierno para resolverlas. Evidentemente crea una sensación en el pueblo italiano de que tienen que mirar a otras opciones políticas. Los discursos simplistas, claro, porque al final ellos simplemente son excelentes lectores políticos del ánimo político, en el sentido de que retoman lo que dice el pueblo y lo incorporan en sus propios discursos. Son discursos que corresponden en el mismo lenguaje simplista, pero que no dicen nada, que no profundizan y que al mismo tiempo son demagógicos. Tipo de que se va a resolver, se va a hacer, lo vamos a hacer, se acabó aquello, pero son respuestas simplistas y demagógicas que no tienen un sustento, insisto, como en el caso de Mussolini, de una doctrina fundacional clara, ni del cómo lo vamos a llevar a cabo. Y los hermanos de Italia, en el caso ya particular de ellos, pues se constituyeron como la oposición más fuerte. La Liga, la Liga participó, ¿no? Tuve, por decirlo así, este pecado de participar en algunos gobiernos de las coaliciones en Italia, y esto también fue criticado en algunas bases de la propia Liga, de que diciendo, bueno, pues es que ya te hiciste el gobierno, ahora ya defiendes el gobierno, has un poco abandonado nuestro ideal como partido. Y bueno, la Liga siempre comentó que seguía siendo una oposición. Sí fue una oposición, sí puso el pie varias veces, pero en esta lógica quizás del vacío que dejaba la Liga del Norte, o la Liga posteriormente, fue utilizado por los hermanos de Italia precisamente. ¿No? Partidos radicales de derecha, está la Liga del Norte. Vamos a ver un poco de qué trata este partido, después vamos a lo que es los hermanos de Italia, ¿no? Aquí habíamos visto este partido de la Liga, no tiene, a diferencia de los comunistas, los socialistas, los cristianos demócratas, no tiene una doctrina fundacional, una filosofía o una tradición intelectual. Entonces, en esto hay ciertos símiles con lo que era el fascismo italiano histórico,
Y también lo observamos sin lugar a dudas en los hermanos del norte, y con ello me adelanto, a que no tienen una doctrina, una filosofía política, una tradición política, sino más bien son partidos más pragmáticos, acomodaticios, incluso en sus discursos. Incluso sus discursos de repente pueden estar en la mañana en la izquierda y en la noche en la derecha, en el mismo día, ¿no? Entonces, esto es algo que la Liga del Norte, bueno, lo que antes era la Liga del Norte, que es la Liga, tiene. El otro fue la reconfiguración del espectro político en los 90, porque después de la caída del muro de Berlín, de la URSS, en el cual la socialdemocracia antes, digamos, entre el periodo de la última guerra mundial y la caída del muro en los 90, durante todos esos años, la socialdemocracia se constituyó y se instituyó en general en Europa bajo diversas etiquetas y nombres políticos, pero en el fondo era socialdemocracia, con una gran fuerza y con una idea de Estado benefactor que ayudaba a las clases menos favorecidas, un sistema de salud amplio, y a partir de la caída del muro, a partir de la caída de la URSS, y como ya mencionaban acá, del fin de la historia, se da el triunfo de este liberalismo democrático o de la democracia liberal, pero que poco a poco se fue insertando más en las lógicas del mercado, esta democracia liberal, y en los cuales los gastos excesivos del Estado vinculados a las antiguas políticas de la socialdemocracia se empezaron a hacer onerosos, o así se dijo, y en el cual se fue abandonando al ciudadano más a su suerte, más a sus capacidades. Este Estado un tanto más paternalista que miraba, se fue difuminando a favor de esta democracia liberal y de los mercados, a tal suerte que ahora el costo de salud es muy caro o es muy malo en el Estado, y muchos otros incentivos como lo que es dónde vivir, incentivos también económicos, pues han ido difuminando en esta lógica de la nueva democracia liberal. Entonces, a partir de los 90 es que la condición de vida ha ido mermando sustancialmente en Europa, en Italia, sin lugar a dudas, y esta merma de las condiciones de vida es lo que hace que la población vea que los partidos en el poder no han funcionado y que no resuelven sus problemas. El populismo, que es en este caso de la Liga Norte también, pues es un partido populista, es un partido antirrégimen, no está en contra del régimen político, es un partido antisistema, y hablo con esto también de la democracia liberal y del sistema como tal. Es un partido anti-Roma, ¿no? De que dice Roma es el que dicta las políticas, y aquí en el norte pues tenemos otra lógica, somos gente trabajadora, en fin, tenemos otra visión. Es anti-Bruselas, por supuesto, y contra las élites políticas, ¿no? En este caso. Y por supuesto que critica la globalización, porque es un partido nacionalista, y la globalización ha venido a debilitar el nacionalismo y lo que es el poder y la fuerza, ¿no? La fuerza de Italia. Y capturan, esto es lo que hicieron, y también lo hizo los hermanos, capturan la frustración del creciente número de italianos contra el gobierno, y que ofrecen pues un mensaje populista y retórico. En el caso de los Fratelli d'Italia, los hermanos de Italia, que es un partido creado en el 2012, en el cual pues la propia Meloni tuvo un papel fundamental, casi casi ella lo fundó, es un partido de nacionalismo xenofóbico. Esto es, no a la migración, no a los extranjeros, no ver a la gente diferente a lo que es la propia raza italiana. Estos se van más fuertes que que la propia liga. Y por eso también pues tienen estatuas de Mussolini, casi casi se adora a Mussolini, se pone a Mussolini como el gran político, y evidentemente lo vamos a ver aquí, pues en todo lo que ellos están manejando, pues sí, hay estos símiles más cercanos a Mussolini, ¿no? Es un partido de gran autoritarismo, y mencionábamos ya la idea de Meloni de hacer esta reforma institucional. Es un partido euroescéptico,
si bien la propia Meloni ya ha ido bajando, digamos, el nivel de su discurso, en todo esto Meloni ya ha ido bajando, pero ahorita lo vamos a ver muy rápidamente, pero de entrada es autoritario, euroscéptico, y por supuesto que critica el liberalismo y culpa al liberalismo, a la democracia liberal que se instauró después de la caída, después del fin de la historia, critica a esa democracia liberal como incompetente, literal, y como la causa y la culpable de tantas crisis y de tantos problemas. Y de ello se vincula a las crisis europeas, la crisis del euro, la crisis financiera del 2008, ¿no? Y que vino a mermar las condiciones de vida, la crisis de refugiados, por supuesto, que también Italia se vio envuelta en ello con un gran número de refugiados, no tanto como Grecia, pero sí un gran número de refugiados, y que por supuesto que no gustó, y la propia crisis del Brexit, que da la idea de que quizá este plan o este proyecto europeo pues no está del todo fuerte. Tiene una agenda política y social excluyente, esto es, este chauvinismo social en el cual vamos a fortalecer los servicios sociales, quizá aquella visión antigua, hacia las clases populares, hacia el italiano, pero no así al migrante, no así al que no está naturalizado, no así al que no sabemos. Entonces esos los vamos a rechazar, pero en términos también de agenda política, los vamos a rechazar. Y por eso es que hay un nacionalismo xenofóbico. Entonces, esta creación del Estado o del nuevo Estado social italiano, pero es la creación de un nuevo Estado social italiano excluyente. Por supuesto que está por las cuestiones de la familia heterosexual, nuclear, papá, mamá, hijos, hijas, ¿no? Y por un populismo divisorio que maneja los hermanos de Italia desde su fundación en el 2012. Y este populismo divisorio establece que el pueblo es bueno, así lo dice, no acá, lo dicen allá los italianos, dice, el pueblo es bueno, ¿no? Y los conservadores y las élites son malas. Entonces divide a Italia en malos y buenos. El pueblo es bueno y los demás, sobre todo la élite, son los malos, ¿no? Hay símiles aquí, sin lugar a dudas, en nuestro gobierno, pero bueno, al menos en este punto. En la Liga del Norte, ya con esto me voy acercando al final, dice los partidos radicales de derecha de la Liga del Norte, igual que el otro, no tiene estas cuestiones. Pues es lo mismo, básicamente. No, es lo mismo, básicamente. No, aquí es. No, este es. Ya, perdón. Ahí están los hermanos de Italia que acabamos de ver. Y las elecciones italianas. Bueno, pues en este contexto de vulnerabilidad de las propias elecciones, ¿no? Vulnerabilidad de los propios gobiernos, poca capacidad para mantenerse, las coaliciones débiles, en fin. Debemos decir que en estas elecciones hubo una pobre participación electoral. 65% frente al 73% en el 2008. Quiere decir que cerca del 40%, o sea, 4 de 6 italianos no votaron. Hubo una gran abstención. ¿Por qué se explica esta gran abstención? Precisamente por el desgaste y el cansancio de los italianos de ir a votar casi cada 2 años, pero particularmente los últimos 10 años, que ellos sienten que los partidos no dan respuesta clara a sus necesidades. Hay una frustración. Entonces, los que fueron a votar ese 6% fueron los que capturaron precisamente los hermanos de Italia, que siente frustración con estas respuestas fáciles, de alguna manera que no van a resolver en lo absoluto nada. Los votantes pues ya están cansados de estos liberales, de estos izquierdistas y que no han hecho nada. Aquí tenemos los hermanos de Italia ganaron un 26% con la Liga, la antigua Liga Norte también de derecha extrema con 9%, y Fuerza Italia de derecha un poco más central con Berlusconi con 9% y en total configuran el 44%. ¿Por qué es importante esto? Porque a final de cuentas, si pensamos que Meloni llegó con el voto de 6, bueno, de cada 6, evidentemente no todos los 6 votaron por ella, sino un 44% de ese número 6, evidentemente no llega con toda la fuerza, digamos, o representatividad del pueblo italiano. Entonces, incluso
cinco estrellas en su momento, ganó por mucho más, digamos, las elecciones en su momento y tampoco pudo sostenerse en el gobierno y bueno, tampoco pudo lograr grandes cosas. Entonces esto nos da la idea de que no tiene una tarea fácil Meloni, precisamente por la debilidad que aquí tiene respecto a la legitimidad que pudiera derivarse de estas elecciones. Y bueno, esta es Giorgia Meloni, aquí están algunas de sus digamos, frases, dice Dios, patria y familia, que sin lugar a dudas es totalmente fascista, ¿no? Recuerda también a Mussolini, ¿no? Es Dios, cristiana, católica, lo cual marca sin lugar a dudas una diferencia contra el Islam o la presencia de musulmanes en Italia, que por supuesto que los hay, y la propia Meloni ha comentado que son un peligro, ¿no? La patria que es Italia, es el nacionalismo, ¿no? Este nacionalismo chauvinista también, y la familia heterosexual, y aquí no admite, y por eso sus ataques a la comunidad LGTB, también el ataque al aborto, que con comento, la ha ido bajando en su discurso, pero ahí está. Dice, pero bueno, aquí apenas lo dijo hace unos días, ayer, nunca sentí simpatía por algún régimen antidemocrático, incluido el fascista. Claro, ella está en el proceso de formar gobierno y ha sido altamente criticada por su pasado fascista, por sus críticas, por sus frases, por todo, y ahora pues dice, yo nunca he sentido simpatía por ningún régimen antidemocrático. Entonces todo lo que vimos anteriormente, autoritarismo, ¿verdad? Parece ser que ella le da la espalda, dice, incluido el fascista. Pero hay infinidad de videos en que se le ve a ella defendiendo a Mussolini, ¿no? Haciendo apología de Mussolini, adorando a Mussolini, pero bueno, entendemos. Después pone los italianos primero, ¿no? Esta es la idea, y ya vamos a terminar, esta es la penúltima. Dice, ¿qué se espera del gobierno de Giorgia Meloni? Bueno, las encuestas de los italianos dicen que el italiano común y corriente, no de Meloni, sino de cualquier gobierno, estaría esperando que pues, se luche contra la alta inflación, que se haga una política de mejoría en el pago de los impuestos, bajar los impuestos y que se dé algún tipo de subvención respecto a los precios de energía. Eso es lo que el italiano común y corriente quiere, de ahorita, de manera inmediata. Ahora, aquí tenemos varios problemas. Uno, Meloni va a tener un avance limitado en sus planes de gobierno, porque si pensamos en 2 años de gobierno, es más, vamos a darle 3 años. En 3 años, a veces es insuficiente para que un gobierno pueda aterrizar y echar a andar sus planes. No alcanza, no alcanza. Supongamos 3 años. 2 años que quizá pudiera estar mucho menos. Entonces, realmente las capacidades de operación de Giorgia Meloni están muy limitadas. Ahora, llega al poder, como hemos comentado, con una de las mayores abstenciones. Al interior de su coalición ya hay divisiones. Ella dice una cosa y Berlusconi dice otra. Berlusconi fue su jefe político y también su jefe, ¿no? Cuando ella formó parte del gabinete de Berlusconi. Y ya ella dice, no estamos apoyando a Putin, y al otro día sale Berlusconi diciendo que estamos apoyando a Putin. ¿Qué quiere decir eso? Que ya entre la Liga y Forza Italia ya le están dando patadas a Meloni debajo de la mesa. ¿Cómo va a formar un gobierno Meloni con todos estos apoyos si ya le están golpeando desde ahora que aún está en este proceso de formar el gobierno? Ya estuvo en la Cámara Baja, ayer estuvo miércoles, ella se confirmó en la Cámara Alta, ya ganó la votación, ya es ella, ¿no? Dice, la recuperación pospandémica ha sido lenta, pues claro, todavía se arrastran muchos problemas económicos. Y no es de que en 2, 3 años esto se solucione, yo creo que ni en 5 ni en 6. Es un proceso, ¿no? Y pues bueno, pues Meloni, no sé hasta dónde va a ser capaz también de ir resolviendo todo ese historial pandémico de todos los efectos negativos que tuvo. Y luego por el otro, pues sí, muy antieuropeo, pero se tiene que alinear de alguna manera en las políticas generales de la Unión Europea. Ursula von der Leyen pues la amenazó básicamente, y todo el mundo en la Unión Europea le estaba amenazando. Pero ¿qué pasa? Pues pasa que Meloni, Italia, pues está en esta lista de recibir 200.000 millones de euros. Imagínense, es una cantidad estratosférica.
Sabe Meloni que si se pone muy dura contra la Unión Europea, adiós, bye bye esos 200,000 millones de euros. Sabe Meloni que necesita ese dinero para su plan y para poder dar respuesta a la inflación, los impuestos, chalala. Pero entonces utiliza este doble discurso. En la Cámara Baja y en el Senado dijo que no se va a pelear con la Unión Europea, que es pro. Pero una vez acabó de decir soy pro Unión Europea, empezó a criticar a la Unión Europea. Entonces maneja este doble discurso. Y la crisis energética pues, supera lo que ella pueda hacer. Con esta termino también que se espera, pues que la crisis supera lo que se pueda instrumentar. La deuda pública llega a un 150%. Entonces, ella también está atada en cómo manejar y cómo conseguir fondos y recursos, porque ya no puede endeudarse. Si se endeuda, que ahorita ya está en 150% del PIB, la deuda pública italiana, Italia puede caer en una situación de crisis financiera. Y esto no solamente es muy malo para la Unión Europea, sino también para la propia Unión. Digo, para Italia, por supuesto, no es malo para Italia, sino también para la propia Unión Europea. Pues la inflación que pega mucho a los italianos. La recesión económica es una realidad. Europa va a entrar en una recesión económica. Italia va a entrar en una recesión económica. Entonces, esto también limita a la propia Meloni en qué pueda hacer, ¿no? Para dar respuesta. La gente no espera una revolución de la ultraderecha. Básicamente, Meloni va a estar viendo cómo ir tapando baches, ir tapando hoyos. No sé hasta dónde el alcance para hacer una verdadera revolución de la ultraderecha. Esa revolución de la ultraderecha vendría si es capaz de hacer esta reforma constitucional. Si no es capaz de hacer una reforma constitucional, pues yo no vería esta famosa revolución de la ultraderecha. Y lo que sí es frenar la admisión de refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes, e incluso enviar, digamos, a las fuerzas navales al Mediterráneo. Y bueno, pues yo con esto terminaría, nada más para concluir que en efecto la ultraderecha en, en Italia se vio fortalecida a partir de la caída, los populismos en general, los populismos y la ultraderecha a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Que hay una suerte de debilitamiento de este Estado, digamos, benefactor que existía, más paternalista, y que los gobiernos de corte liberal, izquierda, derecha, como se llamen, pues no han sido capaces en Italia de resolver los problemas y que la situación privilegiada de hermanos de Italia de no haber formado parte de las coaliciones de gobierno, de haberse mantenido como una oposición en los últimos años criticando al gobierno en turno, pues llevó a que con respuestas populistas, retóricas, llegaran al poder. Pero no es lo mismo estar en una carrera electoral que llegar al poder y administrar un gobierno donde esta retórica pues no sé hasta dónde le alcance y no sé hasta dónde las propias fuerzas de su coalición que ya le están golpeando, ella pueda tener la fortaleza de seguir adelante. Pero lo que sí es cierto es que se abre ya la puerta a la ultraderecha y una vez abierta, pues ya va a estar en el espectro político. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Damaso Morales, por la presentación de este espectro político en Italia. Sin duda hace alusión al ordenamiento de grupos, organizaciones políticas, partidos políticos, de acuerdo con ciertos ejes conceptuales, ¿no? Este espectro político, como bien nos comentó, profesor, está condicionado por las situaciones históricas, sociales, el sistema de partidos, sin duda, ¿no? Como bien ha mencionado, evidentemente conocemos, ¿no?, el espectro político, uno de los más conocidos desde el eje izquierda-derecha, pero hay otros, ¿no? Dependencia, soberanía nacional, conservación, cambio, ¿no? Y hemos sin duda escuchado cómo ha evolucionado este espectro político en Italia, sin duda con retos interesantes a propósito del sistema de gobierno, sin duda, y sin duda también del régimen político a propósito de la llegada de Giorgia Meloni. Y bueno, invitamos a nuestros asistentes, las y los asistentes, a compartir comentarios, preguntas en el chat. Y vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, el doctor Pedro Manuel Rodríguez Suárez, quien nos va a presentar el tema, el fenómeno de la ultraderecha en Europa. Entonces, les pedimos, por favor, si nuestro invitado deja de compartir pantalla para poder
compartir la presentación de Ah, nuestro ponente. Gracias. pues según yo ya no estoy compartiendo nada. A ver, Yo ya no la veo. vamos a... ¿Se sigue viendo? ¿Se sigue viendo? Listo, vamos a compartir. Ah, ok. Listo, gracias, profesor Damaso. Adelante, profesor Pedro. El doctor Pedro es profesor en la licenciatura en Relaciones Internacionales y en la maestría en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es parte del cuerpo académico consolidado, conflictos socioestructurales y reconfiguraciones regionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, profesor Pedro, para posteriormente pasar a los comentarios de nuestros colegas, el doctor Gustavo López y el doctor José Suárez. Adelante, profesor Pedro. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Jorge, por organizar esta conferencia. Maestro Damaso, un gusto verlo como siempre. Siempre nos vemos en nuestros foros de europeístas. Y bueno, saludar de antemano a nuestros alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales, a las alumnas de la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la UAP, que también están presentes en nuestra conferencia. Y bueno, yo voy a hablar un poco sobre el fenómeno, perdón, de la ultraderecha en Europa, cómo se ha generado esta ultraderecha europea, qué significa ultraderecha. Créanme que es un tema que no es nada fácil. Llevo aproximadamente más de un año y medio haciendo un poco de investigación sobre este fenómeno. Y podemos pasar, Jorge, por favor. Y bueno, pues el primer problema que enfrento cuando hago estas investigaciones es encontrar realmente qué significa ultraderecha, ¿no? Y uno de los problemas que más frecuentemente encuentro es que no existe realmente una definición exacta sobre qué es ultraderecha, en Europa, por lo menos. Entonces, pues consultando a diversos autores, pues muchas veces se confunde populismo con derecha radical o partidos de extrema derecha. Pero bueno, escuchando la conferencia del maestro Damaso, encuentro muchos puntos de similitud entre el fenómeno de la ultraderecha italiana con otras agrupaciones de ultraderecha en Europa. ¿Por qué? Porque todas ellas evocan al ultranacionalismo, a la xenofobia, a la exclusión social, al rechazo de las nacionalidades o minorías étnicas y sobre todo el fenómeno que más irrita o mueve a estos partidos políticos es la migración y los refugiados políticos. Por otro lado, pues todos estos partidos políticos de ultraderecha son, como lo mencionaba el maestro Damaso, euroescépticos. ¿Qué significa euroescépticos? Pues que están en contra de la Unión Europea, que en muchas de sus variables o argot político consideran que la Unión Europea es el peor enemigo de sus sociedades, que debido a la integración europea existe el fenómeno del desempleo, las desigualdades sociales. Entonces, la ultraderecha en Europa, desde Portugal hasta Polonia, pues va a ser diferente, pero van a compartir muchos puntos de vista muy similares. ¿Podemos pasar, doctor Jorge, por favor? Y bueno, algunos de estos partidos políticos tienen como características debilitar las instituciones políticas democráticas, defienden por todos lados la defensa de la identidad nacional, consideran que la identidad nacional de sus países y de su soberanía está siendo violada por las instituciones supranacionales de la Unión Europea, y consideran que estas políticas supranacionales, como por ejemplo la apertura de las fronteras de Europa con el acuerdo de Schengen, pues viola totalmente su soberanía, y también consideran que un acuerdo como Schengen pues es totalmente contrario a las políticas migratorias
y al fenómeno de migración y de refugiados políticos que hay hoy en día en Europa. Por otro lado, consideran, y en esto estoy totalmente de acuerdo con el maestro Damaso, que los partidos políticos tradicionales ya no representan a la sociedad europea. Ellos llaman al pueblo como a la sociedad civil, y los partidos políticos tradicionales pues ya no están representando los intereses del pueblo. Entonces su visión histórica o su misión histórica es defender estos partidos tradicionales que se han vuelto corruptos, neoliberales y que solamente representan a una élite política y económica europea. Podemos pasar, doctor Jorge. Y bueno, algo que me gustaría subrayar es, pues, ¿qué es lo que está generando este fenómeno en Europa? ¿Cuáles son las variables científicas de las cuales podemos partir para poder subrayar cómo nace este fenómeno en Europa? Pues primero, el desempleo. Se calcula que en Europa hay aproximadamente más de 7 millones de jóvenes desempleados. Eso es una cantidad impresionante, ¿no? Eso quiere decir que nuestros jóvenes, por ejemplo, de la UAP o de la UNAM o de cualquier otra universidad de México, pues buscan trabajo y no lo van a encontrar, o es muy difícil encontrarlo. Entonces esto ha generado pues un fenómeno de rechazo hacia la Unión Europea, aunque los jóvenes son de la opinión pública los que más soportan o son los más proeuropeos. Por otro lado, algunos miembros de la Unión Europea han tenido poco crecimiento económico. La migración es un punto fundamental que ha sido un punto de partida para este fenómeno de la ultraderecha europea. Todos estos partidos, desde Portugal, Reino Unido, España, Alemania, Francia, Polonia, Italia, Eslovaquia, Hungría, están totalmente en contra de la migración. Y por otro lado, la crisis de refugiados políticos. De hecho, en nuestro curso hemos visto documentales como Nacido en Siria, en donde demuestra muy bien toda esta crisis de refugiados políticos y la crisis social que ha enfrentado a Europa, ¿no? Basta mencionar pues que Alemania recibió aproximadamente 1 millón de refugiados, cual prácticamente le cuesta el puesto político a la ex canciller alemana Angela Merkel. Por otro lado, como lo he comentado, pues la pérdida de credibilidad hacia los partidos políticos tradicionales. El terrorismo es otro fenómeno que ha sido uno de estas variables, porque pues el ciudadano europeo común, la opinión pública común europea dice, bueno, pues tenemos una superestructura que es la Unión Europea, pero la Unión Europea pues no puede enfrentar este fenómeno del terrorismo. Como lo comentaba también el maestro Damaso en su presentación, también en Europa se han incrementado las desigualdades sociales, y por otro lado hay un sentimiento que se comparte en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, que es el fenómeno de la islamofobia. ¿Qué significa esto de la islamofobia? Pues ver a un enemigo externo, a un enemigo que está invadiendo a Europa. Desde la perspectiva de la opinión pública europea, no toda, obviamente, pero una gran parte de la opinión europea está siendo invadida por el mundo islámico, y por lo tanto pues existe, así como existe hoy en día ese fenómeno de la rusofobia, también existe un fenómeno en contra de las culturas musulmanas e islámicas. Bueno, pues los partidos políticos de ultraderecha prácticamente antes en Portugal no existían, en España tampoco, pero actualmente están presentes en toda Europa, en todos los miembros de la Unión Europea. Y como lo menciona un autor, Dionowicz, de la República Checa,
pues la ultraderecha es como un fantasma invencible que va creciendo cada vez más en Europa y que se convierte en una fuerza política cada vez mayor. Estos partidos políticos los podemos encontrar en países como Australia, Italia, Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa, Italia, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a tener, o hay 3 países hoy en día que constituyen el epicentro de la ultraderecha europea. Uno es Italia, Polonia y Hungría. Estos 3 países hoy en día son el epicentro de la ultraderecha europea. Y Polonia y Hungría e Italia pues están siendo gobernadas hoy en día por la ultraderecha. Bueno, en términos de las diferencias de la ultraderecha europea, me he dado como la tarea de investigar o analizar estas ultraderechas, ¿no? Y la ultraderecha de Europa del Este, de estos países que ingresaron en la Unión Europea, que anteriormente eran socialistas, va a ser un poco diferente a la ultraderecha de Europa Occidental debido a su pasado histórico, debido a que estos países eran países dominados por la ex Unión Soviética y por lo tanto, pues también tenemos diferencias en torno a la situación económica y política de cada uno de estos países. Y algo bien importante que hay que mencionar es la ubicación geográfica de cada miembro de la Unión Europea. No es lo mismo compartir fronteras con Rusia, como es el caso de Polonia, como es el caso del grupo de Visegrado, a un país como Portugal, que está muy lejos de la guerra de Ucrania. Pero las similitudes, y en esto me uno a la presentación del maestro Damaso, pues va a ser el euroescepticismo, los ultranacionalismos, el sentimiento de pérdida de soberanía fuerte en relación con las instituciones supranacionales de la Unión Europea, un rechazo realmente fóbico en contra de la migración y de lo no europeo, la apertura de las fronteras de Europa, y también hay algo muy importante que es la cuota de refugiados políticos. ¿Qué significa la cuota de refugiados políticos? Significa que Bruselas, si llega a aproximadamente 5 millones de refugiados políticos, Bruselas le va a mil, Eslovaquia 10.000, Alemania 30.000, Francia 40.000, y todos estos partidos de ultraderecha, por lo menos en Europa Central o en el grupo de Visegrado, compuesto por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, están en contra de estas cuotas de refugiados políticos y la consideran como una violación total a su soberanía. ¿Podemos pasar, doctor Jorge, por favor? Bueno, pues también podemos encontrar como diferencias entre los partidos políticos de ultraderecha. Tenemos los ultraderechas radicales, los semirradicales y los menos radicales. Los radicales los podemos encontrar, o cuáles son sus características, pues son xenofóbicos, homofóbicos, como lo comentaba el maestro Damaso, están en contra de la comunidad LGTB, segregación racial, exclusión social, cuestionan profundamente la membresía de la Unión Europea y de hecho en Grecia y en Francia hay partidos políticos que abogan por una salida de la Unión Europea, peor. Y el enemigo común es la Unión Europea, a quien consideran como la responsable de todos sus problemas sociales, y otros organismos internacionales son considerados como enemigos comunes. En el caso polaco, Rusia constituye la primera amenaza hacia la estabilidad política. Por otro lado, tenemos a los semirradicales. Los partidos políticos de ultraderecha semirradicales pues buscan reformar a la Unión Europea, desean conservar la membresía de la Unión Europea, pero están en contra de una Europa más integrada, más profunda,
consideran que esta Europa lesiona sus políticas soberanas y por otro lado no están de acuerdo en incrementar el nivel de integración de la Unión Europea. No hay que olvidar que en la Unión Europea existen dos visiones. Una que defienden algunos países miembros, que es convertir a la Unión Europea en un superestado, o en lo que algunos llaman Estados Unidos de Europa. Y por otro lado tenemos otras visiones de algunos países miembros que desean que la Unión Europea sea nada más un organismo de integración económica, pero que no vaya más de una integración política. Y bueno, tenemos los partidos políticos menos radicales de ultraderecha que desde su punto de vista, y bueno, yo comparto este punto de vista de manera personal, la Unión Europea debe de reformarse. La Unión Europea fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con objetivos muy diferentes a los retos que enfrenta hoy en día la Unión Europea. Entonces la Unión Europea enfrenta también una crisis de credibilidad ante la opinión pública porque pues los jóvenes de la Unión Europea actual ¿y para qué sirve la Unión Europea? La Unión Europea fue creada en la época de mis abuelos, ¿no? En la época de la reconstrucción de Europa. Por otro lado, bueno, me gustaría profundizar. El maestro Damaso habló sobre el caso de Italia. A mí me gustaría subrayar el caso de Polonia y Hungría, que son, como lo comenté, pues el epicentro de la ultraderecha europea. Y en Polonia vamos a tener un partido político que se llama el Partido Ley y Justicia, y en Hungría la Unión Cívica Húngara. Estos dos partidos políticos son considerados como de extrema derecha radical. ¿Y por qué extrema derecha radical? Pues están totalmente en contra de políticas supranacionales de la Unión Europea, están totalmente en contra de la comunidad LGTB, están totalmente en contra de la cuota de refugiados que establece la Unión Europea y desde está siendo invadida por el mundo musulmán de una manera invisible. De hecho, hay documentales muy buenos en Netflix que se los recomiendo a nuestros alumnos, ya los hemos visto en clase, en donde se ve muy bien cómo este sentimiento de islamofobia es compartido por la opinión pública en los países como Polonia y Hungría, ¿no? Por otro lado, pues me gustaría mencionar citar un texto de manera textual de Viktor Orbán, que es el primer ministro de Hungría. Y imagínense ustedes el nivel de xenofobia y homofobia que existe actualmente en Hungría. Y Viktor Orbán cita en los medios de comunicación internacionales o menciona: ni los migrantes ni los homosexuales son bien recibidos en Hungría. En Polonia, las uniones del mismo sexo han sido prohibidas. Podrían desvirtuar las tradiciones católicas de las familias polacas. Entonces uno se pregunta cómo estos países son miembros de la Unión Europea cuando la Unión Europea teóricamente pues es una de las grandes defensoras de los derechos humanos y de las minorías en la comunidad internacional. Imágenes con ustedes. Aquí tenemos a esta candidata francesa, Marie Le Pen, que ella obtuvo el segundo lugar, si no me equivoco, en las elecciones presidenciales francesas. Y es un partido que tiene muchísima fuerza en Francia. Pues ella evoca el Frexit, que es como el Brexit, ¿no? Pero desde la visión francesa. Por otro lado, tenemos aquí We Want Our Country Back. Esto es en el Reino Unido. Y esta expresión es, pues, a mí de manera personal me llama mucho la atención porque quiere decir queremos nuestro país de regreso, ¿no? Esto quiere decir que consideran a Bruselas como una especie de imperio o como una especie de superpotencia en donde ellos están involucrados. Y bueno, los movimientos de ultraderecha en lo personal, como lo he comentado en clase, pues me causan mucho ruido porque la ultraderecha
en Europa, pues han sido uno de las principales variables que han causado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos la imagen de una chica polaca en las calles de Varsovia, que me llama mucho la atención porque pues aparece una chica rubia, blanca, y al lado ponen a una mujer islámica con su, no recuerdo cómo se llama esta vestimenta que usan las mujeres en el mundo islámico. Burka. ¿Perdón? Burka. Burka, sí, gracias. Y me parece pues muy discriminatorio, ¿no? Aquí en este panfleto pues dice manifestación en Varsovia, en la calle Ulisa, bla, 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 el sábado. Y bueno, obviamente pues se ve una imagen totalmente islamofóbica, ¿no? Por otro lado, tenemos en calles de Hungría, como pueden ver, pues a estos jóvenes de una manera muy agresiva, sacando estas, pues, no sé, cohetes o como le queramos llamar, para defender a lo que ellos llaman la Europa blanca, la Europa de la civilización europea blanca, como lo mencionaba también el maestro Damaso, perdón, en su presentación, cuando habla de este sentimiento de superioridad. Los medios de información británicos cuando se produce el Brexit y bueno, pues el día de la independencia, votar en contra de la Unión Europea. ¿Podemos pasar, doctor Jorge, por favor? Y bueno, esto creo que pues, son los partidos de ultraderecha que existen en Europa del Este. Podemos pasar, Jorge, por el tiempo que tenemos. Y aquí tenemos, pues vean ustedes el grado de nacionalismo, ultranacionalismo que se puede observar en calles o en las avenidas principales de Varsovia, en donde la gente sale a manifestarse en contra pues de los migrantes, de la inmigración, de los refugiados políticos y de lo que ellos consideran una invasión a Polonia desde el punto de vista del mundo islámico. Aquí tenemos una imagen que es la tercera, que es esta mujer de color o de origen africano. Esta es en Finlandia y esta mujer es muy conocida porque siempre sale a defender los derechos de las minorías que viven en Europa en contra de estos movimientos de ultraderecha. Entonces, si podemos pasar, tengo aquí, si ustedes me lo permiten, un video que no tarda ni 3 minutos, pero creo que es muy importante verlo porque nos va a demostrar a qué nivel ha llegado la xenofobia y la exclusión social en Europa. Este es un video de un joven mexicano que estudia en Irlanda. Mi alumno Brandon, ¿nos lo puedes pasar, por favor? Sí, profesor. Nada más si me da oportunidad, bueno, dejar de compartir para que pueda yo compartirlo. Sí, gracias. Voy. Keep talking. Keep talking. Keep talking. Keep talking. I'm paying.
I'm paying taxes Are you here. paying taxes? I'm paying. Keep talking. Keep talking. Keep talking to me. Big beautiful. I'm paying taxes Are you here. paying taxes? I'm paying my rent. I'm paying my student. What? Why are you trying to like me? Because you're a big Then immigrant. that- You don't belong here. No, I don't belong. Yes, so what I'm are you just- here if you don't belong here? But what's the problem with that? Because you're an immigrant and you were born in a different country. But why? I don't steal nothing. I'm paying. Gracias. Si nos pueden compartir el link del video para que lo podamos proporcionar a los asistentes y ellos puedan... Sí, sí, Brandon, ¿le puedes compartir Paying el... taxes. Yeah, I'm taking paying. videos of me without my What permission. do you think about that? But what's your Sí, problem? voy. Brandon, ¿puedes compartirle el link al doctor Jorge? Porque creo que no, no nos llega tu señal muy bien, pero es un video muy importante para finalizar nuestro conservatorio. Sí, profe, voy. What's your problem? What's your problem? Adelante. Adelante, profesor Pedro. Continuamos. Bueno, pues a mí me parece esto ya enfermizo, no sé ustedes qué opinen, ¿no? Pero sí me gustaría mucho que vieran este video porque pues me llama mucho la atención de que son jóvenes que tienen 18 años y me llama mucho la atención el grado de xenofobia que se está creando en Europa y el grado me parece ya está enfermizo como jóvenes que tienen 18, 19 años agreden a gente que va a estudiar a Europa y en este caso es un mexicano que se fue a estudiar a Irlanda. Pero mucho, Jorge, si puedes ayudar a compartir este video porque me gustaría que nuestra audiencia viera pues el nivel de agresión, ¿no?, que existe en contra de los extranjeros. Y en este caso es un chico mexicano que se fue a estudiar a Irlanda, inglés, y son 3 jóvenes irlandesas de aproximadamente 19, 20, 21 años que pues lo agreden de una manera verbal y prácticamente física, ¿no? Brandon, ¿ya le mandaste la liga al doctor Jorge? No, profesor, porque no me deja compartirlo desde Teams, entonces lo voy a enviar correo y ahorita se lo mando. ¿A quién le vas a enviar el correo, Jorge, Brandon? Al doctor Jorge, Por porque favor. aquí en Teams no me permite mandarle mensaje directo. En el chat no lo puedes poner. En el chat de la reunión pueden enviar el link. No el hay chat. doctor, no hay chat. Por eso creo que igual no han compartido sus preguntas, porque no hay chat. A ver, vemos eso y ahorita lo abrimos. Gracias. Según esto, ya se lo envié, doctor. Gracias. Adelante, profesor Pedro, llegamos a sus conclusiones. Sí, bueno, mis conclusiones mientras pasamos el video es que pues este fenómeno de ultraderecha en lo personal me causa pues mucho ruido debido a toda esta xenofobia de la que habló el doctor Damaso y su servidor. Me causa mucho temor porque Europa por un lado enfrenta pues una guerra con Ucrania que se puede extender. Algunos hablan de, como ustedes saben, de una tercera guerra mundial. Me causa un poco de
temor, perdón por repetirlo tanto, porque pues se hablaba de una Europa que había progresado mucho después de la Segunda Guerra Mundial y pues estamos retrocediendo o están retrocediendo en materia de respeto a los derechos humanos. Y por otro lado, pues me gustaría finalizar mi presentación subrayando que estos partidos de ultraderecha pues constituyen una seria amenaza hacia un proyecto de integración que es el de la Unión Europea, que lleva aproximadamente 50 años o medio siglo y que pueden verdaderamente poner, tal vez no en riesgo la existencia de la Unión Europea, pero pueden fracturar muchísimo a pues todo este proyecto de integración que es el proyecto de integración de la Unión Europea. Y bueno, nada más para finalizar, si ustedes me lo permiten, también hay una ultraderecha rusa y la ultraderecha rusa se caracteriza por el mundo ruso, por defender los valores del mundo ruso, por estar en contra de la migración, etc. Brandon, ¿le enviaste el video al doctor Jorge? Sí, profesor, ya se lo envié. Ah. Muy bien, gracias, profesor Pedro, por la presentación, por este recuento, caracterización de los partidos de ultraderecha, a propósito del debate del espectro político, sobre el espectro político de izquierda a derecha, extrema derecha. Sin duda es fundamental identificar cuáles son las características, similitudes, diferencias de los diversos partidos políticos, lo que sin duda implica profundizar en los diversos sistemas políticos de los países de la ahora Unión Europea, analizar los sistemas de partidos, incluso los sistemas electorales, para identificar cuáles son las agendas incluso de estos partidos de ultraderecha y las implicaciones de estas agendas. Gracias. Pasamos ahora con nuestros comentaristas. Vamos a escuchar al doctor José Antonio Cisneros. Doctor, adelante. Muy buenos días a todos nuestros alumnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Pedro. Gracias, doctor Jorge, miembros de mi cuerpo académico. Gracias, doctor Damaso, maestro Damaso, por su brillante exposición. Pues no queda mucho que agregar, más que hacer ciertas puntualizaciones hacia adelante, ¿no? Creo que el hecho de la existencia de estos nacionalismos no es nada nuevo. Estamos asistiendo a una polarización cada vez más acentuada desde mi especialidad en el tema de Estados Unidos y obviamente en Europa Occidental, donde yo he podido identificar dos visiones políticas que cada vez se alejan más, ¿no? Tenemos por una parte esta visión de centro-izquierda, de una visión muy progresista de la sociedad, con una apertura hacia una migración ordenada, porque creo que todo ciudadano, todo grupo que pertenezca a un grupo nacional o a un grupo etario, puede entender que es necesario que exista una protección de fronteras y procesos migratorios ordenados, pero sí existe esa tendencia hacia una aceptación, obviamente también hacia estas cuestiones de expresiones de género, expresiones de apoyo a todos los temas de diversidad, obviamente también a temas de equidad, derechos de las mujeres, derechos de las minorías, derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos, en fin, ¿no? Existe esa visión donde tiene que existir esa apertura hacia un cambio social cada vez más dinámico, ¿no? Entonces, existe esa visión de centro-izquierda que favorece, y estamos hablando de Estados Unidos, Latinoamérica, Brasil, Asia, ¿no? El tema asiático es un poquito más complicado. Pero sí, este tema de esta visión progresista de la sociedad, con una cuestión a favor de la globalización, a favor de esta integración global a partir de las tecnologías de la información, de la integración económica, que permitan este crecimiento a partir de la utilización de estas nuevas tecnologías y con una profunda preocupación por fenómenos naturales como el caso del cambio climático, ¿no? Así yo caracterizaría, obviamente,
con las peculiaridades necesarias de cada espectro nacional, pero así caracterizaría este bloque de centro-izquierda. Y este bloque de derecha, que yo no lo categorizaría tanto de centro-derecha, sino de derecha y un poquito más extremo. Se están utilizando estos elementos muy tradicionales, y lo mencionaba por ahí el maestro Dámaso, sobre qué significa ser un patriota en el siglo XXI, qué significa tener orgullo de tu nación, qué significa tener orgullo de tu pasado, qué significa pertenecer a un grupo étnico dominante, a una cultura dominante en Europa y en Estados Unidos, pues tienen estas cuestiones, ¿no? Sobre un pasado compartido, grupos étnicos mayoritarios que construyeron especialmente a partir de la posguerra un carácter nacional, un desarrollo económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo se está tratando de retomar esto, ¿no? Y es una cuestión de una suerte de procesos reaccionarios hacia los cambios que estaba yo mencionando, ¿no? Es tratar de criticar el hecho no solamente de la existencia, sino de la expansión o de la igualdad de derechos de ciertos grupos marginalizados, históricamente, el tema del derecho de tanto de migrantes como de comunidad LGBT, como de una expansión todavía de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es esa reacción. ¿Por qué? Porque existe esta idea, no solo romántica, sino esta idea pragmática de decir, yo no quiero que el país de mis abuelos, que el país de mis tatarabuelos, que todos los elementos que dieron lugar a un cierto grupo nacional, a una cultura política, a un carácter específico de un país, se pierdan. Y a partir de ese miedo profundamente orgánico, y que todos podemos, al menos en un tema racional, decir, pues sí, ¿no? O sea, se hace uso de todos estos elementos compartidos, de idioma, de cuestiones étnicas, de cuestiones culturales, de avances tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros somos este grupo que dio origen a esta nación moderna, ¿no? O nosotros somos este grupo que son los verdaderos húngaros, los verdaderos polacos, los verdaderos estadounidenses, etcétera, etcétera. Y todo lo demás me pone en riesgo mi cultura, pone en riesgo mi identidad, a favor de unos cambios muy profundos en esta idea de sociedad, en esta idea de integración, en esta idea de cambio. Y yo creo que son miedos válidos en muchas cuestiones, pero el enfoque de la conferencia que nos atañe el día de hoy es lo preocupante, ¿no? Es cuando ya pasa a esa ultraderecha, ¿no? A decir, por ejemplo, en Estados Unidos, a cuestionar sobre la validez de una elección, una amenaza a un sistema político. En el caso de Italia, estamos viendo esta necesidad extrema de formar gobiernos de coalición que, a pesar que tienen algunos elementos identitarios comunes, es difícil que puedan llegar a establecer un gobierno funcional debido al enorme número de corrientes y de voces y de posiciones al interior de este gobierno de ultraderecha, ¿no? Y bueno, finalmente, para resonar la ponencia del doctor Pedro, pues creo que es entendible el hecho de decir qué es lo que puede llegar a pasar con este empoderamiento y con este avance de gobiernos de ultraderecha en Europa, ¿no? Pues obviamente gobiernos altamente nacionalistas, gobiernos represores, etcétera, etcétera, gobiernos que gobiernen para cierta parte de la población y todos esos cambios sociales traten de ser deshechos de una forma artificial. Y sobre todo una idea que estaba comentando con mis alumnos en clase hoy en la mañana, y con esto cierro, doctor Jorge, disculpe la extensión de mi comentario. Estaba yo leyendo y estaba yo comentando en clase que la esencia de la democracia es el diálogo. La esencia misma de la existencia de una democracia es el diálogo. Lo que tenemos hoy en día, a partir de este proceso de polarización política, es una visión
de estos dos grupos que describí al principio, es decir, ese grupo de enfrente es tan disímil y es tan diferente y es tan opuesto a mí que están completamente perdidos. No, yo no voy a perder tiempo ni voy a poder persuadir al de enfrente para convencerlo de que hagamos un proyecto de nación. Y eso lo podemos observar en ambos lados, ¿no? Tanto los superprogresistas que dicen, no, es que eso es una bola de radicales y que cuestionan la existencia del cambio, y por este lado, no, es que ellos quieren destruir mi país, ¿no? Pero la esencia misma de la democracia es el diálogo, es la persuasión a partir del debate y el intercambio de ideas. Y lo que estamos perdiendo, y uno de los riesgos no menores, es eso, el incremento de la polarización política a nivel internacional, ¿no? Con efectos como lo que estamos viendo, como la guerra en Ucrania, la desintegración de la Unión Europea, la crisis política que existe y que puede agravarse a partir de las elecciones intermedias en Estados Unidos, va hacia allá, ¿no? Estamos aumentando esos procesos de polarización política y se está perdiendo todo aquel espacio que da posibilidad a la existencia de un diálogo y por ende de la democracia misma. Pero bueno, es cuanto sería mi comentario. Muchas gracias, compañeros. Gracias, profesor Cisneros, por los comentarios pertinentes a propósito de los retos de las democracias liberales occidentales, sin duda. Gracias. Continuamos con el profesor Gustavo López Ángel. Profesor, adelante. No sé si nos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón si hay un poquito de fallas en la velocidad. Adelante. A mí me gustaría comentar en dos líneas la perspectiva, los dos planteamientos, el de Italia y el de Europa, ¿no? Sobre todo porque tienen puntos en común. Perdón, ya me conecté directamente con los datos. Entonces, ¿cómo la radicalidad de la izquierda, ¿no?, ha ido bajando de nivel, mientras en contraparte la de la derecha ha ido subiendo, ¿no? Después de la posguerra encontramos que hay como un apaciguamiento, ¿no?, dado los antecedentes, ¿no?, de esta de ultraderecha ligada directamente al nacionalsocialismo y al fascismo, ¿no?, que queda soterrada, ¿no?, pareciera que enterrada, pero después la vemos otra vez resurgir. Y en contraparte lo que se señala, ¿no?, con la caída del muro de Berlín, la izquierda va ido decantando la radicalidad de su discurso, ¿no?, de sus proyectos, ¿no?, hasta llegar casi al centro, ¿no? Eso por un lado. Pero también me gustaría considerar la emergencia de nuevos actores, ¿no? Los movimientos feministas, ¿no?, y los movimientos que tienen que ver con la orientación sexual, ¿no?, LGTB, Queers and Blue, ¿no? Y entonces, para poder entender como que los nuevos escenarios que se están enfrentando, que se están desarrollando, ¿no?, y que también están buscando una representación en este abanico, ¿no?, de opciones partidarias, ¿no? Entonces, encontramos que apenas van en ese proceso de consolidación. Y un tercer elemento que a mí me parece sustancial, que son las segundas generaciones de migrantes. Los migrantes de segunda generación y tercera generación, ¿no?, que van emergiendo y que aún no logran construir agenda, ¿no? Aún no logran consolidar agenda, pero lo van a terminar haciendo. Y así como hablamos del caucus cubano en Estados Unidos, ¿no?, también yo creo que vamos en algún momento a ver estos nuevos actores emergiendo, ¿no? Entonces, que van a complementar y van a complejizar el escenario
ciertamente fluctuante de la Europa, ¿no? Esta quiebra que señala Pedro de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y donde se van a tener que construir nuevos sistemas de representación, ¿no? En base a estos tres actores, ¿no? Que señalo. Gracias, doctor Damaso, gracias, doctor Pedro. Ha sido excelente su trabajo, me encanta, ¿no? Oírle me permite. Yo he estado anclado a Estados Unidos por los temas de migración, ¿no? Pero oírles a ustedes me refresca. Muchas gracias. Gracias, profesor Gustavo López Ángel, por los comentarios. Y bueno, abrimos los micrófonos a nuestros asistentes, para que nos compartan comentarios, preguntas. Adelante. Si alguien quiere compartir alguna pregunta o comentario, están abiertos los micrófonos. Y si no fuera así, también damos la palabra a los ponentes para que nos compartan algunas conclusiones de esta mesa de análisis. Sin duda se han puesto sobre el debate muchos temas fundamentales para entender el ascenso de la ultraderecha, no solamente en Europa, sino también en el mundo. Adelante, tenemos Esli Santos, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo publiqué en la sección de preguntas y mi pregunta es para el profesor Damaso Morales, porque dentro de las características que usted mencionaba sobre los partidos radicales de derecha, mencionó que estos son anti-Roma. Mi duda es, ¿a qué se debe, no? ¿Cuáles son las implicaciones de Roma para los partidos de ultraderecha? Sí, gracias. Claro, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Sí, escucho. Sí, gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no fuera así, escuchamos al profesor Damaso. Adelante. Sí, muy rápidamente, claro, pero me refería básicamente a los partidos italianos, en la idea de que son antisistema y obviamente Roma como la capital, ¿no? Como este centro de poder político que es también parte del discurso, que es anti las élites políticas que obviamente se encuentran en Roma, por eso en esta retórica se maneja anti-Roma, ¿no? Esa es la idea, antisistema, anti-Roma, anti-élite política y los partidos políticos tradicionales. Gracias, profesor. Muchas Continuamos gracias. con Jacqueline Alonso, adelante. Buenos días. Bueno, mi pregunta es saber qué influencia tiene la Iglesia en este caso con los partidos de ultraderecha, ya que pues muchos de sus principios de los partidos de ultraderecha también se involucran con los de la Iglesia. Sí, adelante. Si alguien de los ponentes quiere responder la pregunta, adelante. Damaso, ¿la quieres responder tú o yo, como tú gustes? Adelante, Pedro, adelante, por favor. Sí, bueno, en el caso de Polonia, la ultraderecha comparte mucha de su ideología con la Iglesia Católica, sobre todo con esta área de la comunidad LGTB. Desgraciadamente hay una visión también en contra de estas minorías étnicas, no nada más en contra de la comunidad LGTB, pero algunos segmentos de la Iglesia Católica polaca se unen a la ultraderecha en Polonia. Entonces, pues la iglesia, por ejemplo, en Polonia, la iglesia católica, pues está en contra de esta pérdida de la cultura occidental, de la invasión islámica, de los valores tradicionales de los países de Europa Central. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario, pregunta. Con respecto al papel de la religión, a mí me gustaría apuntar algunas ideas, ¿no? Sin duda el papel es fundamental, el papel de la religión es fundamental para entender los espectros políticos a propósito de estas posiciones clericales o anticlericales. El papel de la religión, sin duda, a veces queda subsumido en una visión muy general del eje izquierda-derecha, derecha-izquierda, aunque en Europa el eje
anticlericalismo, pues muestra una correlación mucho menor con el eje de derecha-izquierda. Creo que es un aspecto fundamental. Pues bueno, no sé si alguien más tiene. Montserrat, adelante. Sí, claro, muy buenas tardes. Agradeciendo la ponencia a nuestros dos invitados. Mi pregunta va encaminada hacia qué es lo que tiene que pasar para que Giorgia Meloni rompa con esa tradición de que los gobiernos en Italia están siendo muy breves, ¿no? Entonces, ella tiene la capacidad de, y si es que sí, ¿qué tiene que pasar para que esto suceda? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, tiene que pasar algo realmente profundo, que es transformar el sistema político italiano, porque mientras continúe tal cual, pues se va a continuar con estos gobiernos que duran muy poco, pero también sobre todo vamos a atrevernos a llamar este espíritu de los políticos italianos tan activos y que hacen coaliciones un día y al día siguiente traicionan la propia coalición que formaron. Entonces, tendrá que llevar a cabo precisamente esta reforma del sistema político, del sistema constitucional, que diera posibilidades de mayor gobernanza, lo cual se ve hasta el momento un tanto cuanto difícil. Gracias, pues agradecemos a los ponentes de la mesa de análisis, el radicalismo de ultraderecha en Italia. Agradecemos al maestro Dámaso Morales Ramírez su participación. En breve le compartiremos su constancia. Igualmente al doctor Pedro Manuel Rodríguez Suárez y a nuestros colegas del Cuerpo Académico Conflictos Socioestructurales y Reconfiguraciones Regionales, doctor José Antonio Cisneros, doctor Gustavo López Ángel, y pues se despide de ustedes el doctor Jorge Contreras Peralta. Fue un gusto compartir con todas y todos este debate que seguramente dará mucho de qué hablar en próximos meses. Gracias y hasta la próxima.